Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, la palabra que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la envía. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, que da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, verso 11. Fíjense lo que produce la palabra, lo que hace la palabra de Dios, sino que cumple el propósito por el cual Él envía su palabra. Por eso Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por eso tenemos la certeza confiar en la verdad de Dios. Su palabra, sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso el privilegio que tenemos en este tiempo de acercarnos a Dios y conocer la palabra de Dios para compartir, para que otros también puedan tener la oportunidad de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. En este tiempo profético que estamos viviendo, cada vez las cosas se van acelerando. Todo lo que está en las Escrituras se va cumpliendo porque está en los planes perfectos de Dios. Por lo tanto, todo se va a cumplir conforme el designio a las palabras de Dios, a lo que Él ha determinado desde la eternidad. Por eso tenemos la plena seguridad en confiar nosotros en el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, porque para Él todas las cosas son posibles. Y estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios, especialmente acerca de la oración. La oración es hablar con Dios, y esta es la libertad que tiene todo cristiano que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, poder comunicarse directamente con nuestro Padre. Si Dios es mi Padre, significa que puedo hablar con Él y darle la gloria al Padre nuestro que está en los cielos por todo su bien para con nosotros. Es un privilegio. Por eso, por medio de Jesucristo hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo y podemos hablar con Él. Este es el privilegio que tenemos. Pero queremos compartir lo que el apóstol Pablo oraba por las iglesias. Cómo orar, y esto también nos enseña de qué manera también orar por las iglesias, por los santos, por nuestros hermanos. Cómo orar. Y podemos ver que a través de todas las cartas de Pablo, él da gracias a Dios en primer lugar, a Dios por estos hermanos, porque por la fe de estos hermanos en Jesucristo, por el amor que se manifiesta en estos hermanos para con cada uno. Y él da siempre gracias a Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente dando gracias por estos motivos que son realidades, que son hechos en la vida cristiana, que son evidencia de aquel que ha nacido de nuevo, sino que él sigue pidiendo más acerca de la iglesia, por los santos, por los cristianos. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, porque también podemos orar de esta manera para que nuestros hermanos puedan crecer y que Dios esté obrando en sus vidas. Y dice así en Efesios capítulo 1, verso 15, dice el apóstol Pablo de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense que dice la fe y el amor. Siempre la fe y el amor enfatiza el apóstol Pablo prácticamente en todas sus cartas que va dirigida a las iglesias. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Fíjense qué importante de ser agradecido. No ceso de dar gracias por vosotros. Nosotros, en forma práctica, estamos orando a Dios, dando gracias por la iglesia, estamos dando gracias por los hermanos, estamos gracias por los pastores que hacen la voluntad de Dios, que sirven a Dios. Estamos dando gracias a Dios por la iglesia, por los jóvenes, por los adultos. Estamos dando gracias a Dios.
Fíjense que el apóstol siempre da gracias a Dios por la iglesia, por los santos, por los hermanos. Y esto es importante, ser agradecido. Dar gracias a Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo el apóstol. Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Trae a la memoria el apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos, a los santos. Qué bueno poder tener presente, acordarnos de que a veces uno recuerda cuando acepté a Cristo, cuando conocí a Cristo, el pastor, los hermanos, las reuniones juveniles, que uno recuerda aquellos hechos maravillosos que fueron para nuestra vida, que fueron experiencias que marcaron nuestra vida, que fueron significativas para nuestra vida, porque hemos experimentado a Dios y hemos crecido en el Señor y ha sido una bendición. Traer a la memoria nuestro crecimiento espiritual y en relación con la iglesia, con nuestros hermanos. Y dar siempre gracias a Dios, y esto es importante, no estar criticando o murmurando, sino dar gracias a Dios por aquellos hermanos que han sido de bendición para nuestra vida. Qué importante ser agradecido, porque siempre el Señor nos ha bendecido. Siempre, porque es lo que Dios desea para cada uno de sus amados. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero sigue, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está pidiendo específicamente, está bien que Él recuerda la memoria, trae la memoria por estos hermanos, pero sigue pidiendo por la iglesia, por los hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, fíjense que nuestra oración va dirigida al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dar gracias al Padre en el nombre de Jesús por todo. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Al Padre de gloria, de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente está pidiendo dos peticiones, específicamente para la iglesia. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante esto, poder orar por las iglesias, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé espíritu de revelación, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Yo pienso que esto necesitamos nosotros. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría espiritual, que viene por conocer a Dios y su palabra. Porque en ella encontramos nosotros cómo enfrentar cada situación de la vida. El principio de la sabiduría es el conocimiento, el ser temor a Jehová. Porque damos lugar a la acción de Dios en nuestra vida. El poder de Dios, la sabiduría de Dios, que es pacífica, llena de buen fruto, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios, para enfrentar las pruebas, las crisis de la vida. Necesitamos a veces pedir que Dios nos dé la sabiduría. Por eso, Santiago capítulo 1, verso 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y le será dada abundantemente. Dios quiere capacitarnos, que tengamos la sabiduría de Dios, para que podamos tomar decisiones sabias aún en las dificultades, en las pruebas de la vida. ¿Qué decisión tomar? Y tiene que ver justamente con buscar la voluntad de Dios. Por eso no debemos tomar decisiones apresuradas cuando hay crisis, cuando hay dificultad en la vida. Necesitamos más buscar a Dios para que Él nos esté dando la dirección sabia por su Espíritu y su verdad y su palabra, para que la decisión que tome no sea de mis emociones, de mi carne, sino que sea la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios, que los planes de Dios, que cuando estoy en los planes perfectos de Dios,
El gozo y la paz y la libertad es una de las evidencias de la sabiduría de Dios y de que Dios está en las decisiones que estoy tomando, por más difícil que sea. Si pones paz en tu corazón, libertad, gozo, es porque el Señor está allí, porque está en los planes de Dios. Pero si hay inquietud, debemos preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios? Y esto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos dé la sabiduría práctica para tomar decisiones correctas en la vida. Tenemos todos los recursos de parte de Dios. En su palabra tenemos para cada situación de la vida cómo confrontar las pruebas, las crisis, cómo tener buenas amistades, en la familia, el hogar, la disciplina de los hijos. Fíjense, todo lo que necesitamos tenemos las Escrituras para que con sabiduría de Dios, de lo alto, sabiduría espiritual, podamos tomar buenas decisiones y podamos disfrutar porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Fíjense qué importante. Yo necesito la sabiduría de Dios. Por eso fíjense, Colosenses capítulo 1, verso 13, también 12, 9, 10 en adelante, dice, Pablo pide para que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que el apóstol Pablo pide que los hermanos sean llenos de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este tiempo que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, nosotros como cristianos tenemos la inteligencia espiritual, que está sobre todo, que tiene que ver con lo eterno, con el reino eterno de Dios, con los principios de Dios, que son eternos. Y qué maravilla vivir en esta dimensión espiritual. Y esto tiene que ver con nuestro contacto con Dios. Fíjense, ¿qué pide el apóstol Pablo por los hermanos de Efesios? Dice, pido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento de Él, para que pueda crecer en Dios. Y esto es fundamental. Debemos desear que la iglesia en este tiempo pueda crecer en la sabiduría, en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Pero tiene que ver con la decisión también de cada hermano, de cada persona, de buscar a Dios. No está en la imposición. Hay cosas que Dios solo puede hacer, pero hay cosas que yo tengo que hacer que Dios no va a hacer por mí. Y esto tiene que ver con mi decisión, con mi disciplina, con la decisión de buscar a Dios de todo corazón. Y esto es importante. El conocimiento. Dios quiere que sus hijos conozcan más de Él. Y por eso el apóstol Pablo pide que Dios se dé a conocer, que se dé a conocer, que se revele. Y esto es importante. Fíjense que el apóstol Pedro, inclusive, en Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen, bueno, que fue Juan el Bautista, Jeremías o algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Dios, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibió una revelación de parte del Padre, por su Espíritu, que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que todo que como Él confesó a Cristo, son los que forman la iglesia de Jesucristo, por la revelación de Dios. Fíjense qué importante. Dios reveló a Pedro quién era Jesús. Era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba revelando que es el Mesías, el ungido de Dios, que vino para redimir a su pueblo. Necesitamos por eso conocer a Dios. Dios nos da espíritu de revelación para conocer más del Señor. Necesitamos, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Salmo, capítulo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor,
yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Fíjense el énfasis. Por cuanto en mí ha puesto, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjense el énfasis, porque cuánto ha conocido mi nombre. Y esto es lo que Dios quiere, que conozcamos el nombre de Dios, que conozcamos los atributos de Dios, que conozcamos quién realmente es Dios y la grandeza de Dios. Porque si yo conozco de esta manera, voy a descansar sabiendo que todo está bajo su control. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esto dice Josué capítulo 6, verso 4. Es terrorífico de tener todo a nuestro alcance y no conocer a Dios. Porque eso tiene que ver con tu decisión y mi decisión. Dios espera que yo tome la decisión correcta y que pueda buscar a Dios cada día para adorar a mi Dios y honrar al Señor. Yo quiero decirte que yo oro para que Dios me dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle cada vez más y más. Yo necesito más del Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo, como dice el Salmo 42, verso 1 y 2. Yo tengo sed. Solamente el que tiene sed, el que valora la grandeza de Dios, la palabra de Dios, buscará a Dios y vivirá creciendo en el conocimiento de Dios. Y porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus amados. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Das gracias a Dios por la iglesia y por los hermanos. Pide para que la iglesia pueda crecer, que podamos crecer de esta manera. Yo deseo, yo oro para que Dios me dé sabiduría, espíritu de revelación, para que cada vez pueda conocer más al Señor, para que pueda agradar al Señor, que pueda alegrar el corazón de Dios. Pero esto es una decisión que debo tomar todos los días, buscar al Señor. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cerca. Y yo busco a Dios todos los días. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y yo busco el rostro de Dios, porque necesito de Dios, los recursos de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual que viene de Dios, para agradar a mi Dios. Damos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu revelación. Gracias por la oración del apóstol a los Efesios, Señor, pidiendo que estos hermanos puedan crecer, para que tú le des sabiduría y espíritu de revelación, para que puedan crecer en el conocimiento. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este tiempo también de poder conocerte cada vez más. Gracias, Señor, por la delicia, por la riqueza que hay en tu verdad, en tu palabra para nuestra vida, y poder disfrutar cada día de tu presencia, de tu provisión y bendición en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. $19 creo.